Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a Juan Manuel Fajardo por la invitación y a ustedes por estar aquí. Yo sé que es muy temprano para todos y bueno, les agradezco mucho su presencia. Yo preparé lo que voy a presentar, es algo que de alguna manera está recién elaborado. Es un poco presentar un panorama de los cambios que están ocurriendo en este momento en México, cambios que nos muestran nuevas direcciones y nuevos retos y dilemas de una manera que hemos tenido constitucional y política de establecer la laicidad en México, ¿no? Y que vienen cambios que obviamente cuestionan nuestro propio marco de laicidad. Y es una reflexión a partir de ello. Entonces, hay 4 preguntas que son las que a mí guían esta presentación, esta argumentación, esta reflexión. La primera es presentar y abordar qué tipo de cambio religioso en realidad se vive en México. La segunda, relacionada con esa, derivada de esa, es cómo se relaciona esa diversidad religiosa con el pluralismo. Aquí es importante que no lo estoy viendo diversidad y pluralismo como sinónimo, sino retomando a Beckford, estamos considerando la diversidad como el cambio que existe de una situación de monopolio católico, que es lo que sucedió en México, a la existencia de una multiplicación de presencias de ofertas religiosas, sean denominacionales o otro tipo de expresiones religiosas que hablan de la diversidad. Y el pluralismo, como lo presenta Beckford, como realmente una cultura, sobre todo basada en el respeto y la tolerancia de la diversidad. Y una de las cuestiones que voy a tratar de presentar es si realmente la diversidad incrementa o al contrario trae un decremento de la cultura del pluralismo, porque creo que esto es importante retomarlo y no nada más dar por sentado que la diversidad en sí misma trae consigo valores pluralistas. El tercero es preguntarnos cómo reconfigura el campo religioso y su relación con el campo político. ¿Cuáles son los nuevos protagonismos y corrimientos religiosos en el espacio público, institucional, político, y qué tipo de política están poniendo en juego? Y el 4 es preguntarme y buscar respuestas a qué retos plantea esta nueva reacomodo para entender la laicidad mexicana. Bueno, entonces el primer punto que vamos a ver es el de qué tipo de cambio religioso se vive en México. Y vamos a ver cuáles son realmente las tendencias a la diversidad religiosa en mi país. Lo primero que hay que ver, pues, es en este mapa que les muestro de Latinoamérica. Siempre que hemos visto un mapa mundi, Latinoamérica es el continente, digamos, es el lugar de mayor católicos que ahora existen en el mundo. Sin embargo, Latinoamérica, como ustedes saben, ha estado experimentando un cambio religioso que tiene que ver con la descatolización y la emergencia sea de movimientos religiosos, iglesias religiosas de tipo cristianas, evangélicas y pentecostales, o incluso, como lo es en Uruguay, un crecimiento de la población sin religión. El caso de México, al igual que Paraguay, es paradigmático dentro del cambio religioso que experimenta Latinoamérica. México es el país, junto con Paraguay, más resistente a este cambio hacia la diversidad religiosa. Es el país que de alguna manera podemos llamarle el núcleo duro de lo que queda del catolicismo, de esta reserva global de catolicismo en el mundo. Y vamos, bueno, tiene esto explicaciones históricas. Obviamente el catolicismo, además de ser una fe, es, yo creo, también parte de nuestra tradición cultural, pero exactamente porque México fue el primer país que tuvo estas leyes estrictas de laicidad y donde ocurrió una guerra, la Guerra Cristera de 1926 a 1929, el catolicismo también se convirtió no nada más en una expresión religiosa, sino en una expresión de resistencia civil
Y eso es muy importante para entender México. Si no, sería muy difícil entender cómo un país tan laico en términos de su constitución, al igual que Uruguay, persiste tanto el catolicismo, a diferencia o en contraste con Uruguay. Bueno, pero a pesar de que sigue siendo, digamos, el país que concentra mayor porcentaje de católicos en América Latina, claro que ha vivido un cambio religioso, mucho menos veloz, mucho menos dramático, como dije, que el resto de los países, Costa Rica, Centroamérica, Brasil, que ha vivido últimamente, recientemente, un cambio terrible, Chile, pero en México también se ha vivido, ¿no? Ese cambio empieza a partir de la década de 1970, como se puede ver, hasta antes, pues tenemos más o menos una relación estable de mayoría del catolicismo, pero a partir de 1980 viene un declive paulatino del catolicismo, y actualmente el último censo, 2010, estamos ya el año que entra por aplicar el censo de 2020, aparecía 82.6% de católicos en el país. De todos modos, pues esto nos habla obviamente de que la Iglesia Católica es una iglesia mayoritaria, que además tiene y goza de bastante hegemonía dentro del país. ¿Cómo se reparte esas disidencias religiosas que en este caso sí salieron del catolicismo, como pudimos ver en esa gráfica? Bueno, pues lo que tenemos es una variedad de denominaciones, de movimientos religiosos, que son de alguna manera los que conforman ese porcentaje del 17% que no son católicos. Tenemos que la única iglesia como denominación que realmente tiene una población mayor al millón de población es Testigos de Jehová. Es la única denominación en México que además tiene presencia en todos los municipios del país y que tiene una cobertura realmente nacional. Y es, digamos, como institución, no como el movimiento pentecostal, ¿no? Es la institución más fuerte en México, cosa que creo que aquí, por lo que he preguntado, no es igual y no sucede. Es importante porque mencionarlo de Testigos de Jehová, porque no responden a este modelo de protagonismo político que están de alguna manera encabezando otras coaliciones evangélicas. Para nada, los Testigos de Jehová, al contrario, no juegan en ese ámbito de la política institucional. Las otras instituciones que también son fuertes, claro, México está al lado de Estados Unidos, tenemos que entender esto, es adventistas, y adventistas tienen una presencia muy localizada entre las poblaciones indígenas, marginales, y las poblaciones que se encuentran sobre todo en la parte sur de México, y es la única iglesia que logra, digamos, una regionalización. Y le sigue mormones. Después de estas tres denominaciones que tienen origen en Estados Unidos, lo que encontramos son iglesias de tipo pentecostales, evangélicas, que no es fácil para el censo de catalogar exactamente. Hicieron un esfuerzo de nomenclatura, de decir cuáles sí son explícitamente pentecostales, ¿no? Y cuáles son evangélicos, pero sabemos que el campo, digamos, no tiene estas fronteras tan claras, ¿no? Entre evangélicos y pentecostales, pues hay incluso protestantes reformados que van transformándose, y no es fácil, digamos, poner esas líneas divisorias que intentó colocar el censo. Sin embargo, estos son los resultados del censo. Otra de las iglesias evangélicas que tiene una importancia fuerte en México es la Iglesia de la Luz del Mundo, de origen en México, nace en 1926, cuando exactamente empieza la Guerra Cristera, tiene su sede internacional en la ciudad de Guadalajara, y es una iglesia bastante autónoma, que tampoco se suma al concierto del resto de las iglesias pentecostales y evangélicas, y hace sus formas también clientelares y políticas, pero de manera independiente y autónoma, jamás junto con el resto de las iglesias.
Y pues tenemos entonces cómo está, digamos, dividido dentro de la minoría este pastel. Y el sin religión, que representa el 4.7% de la población nacional y que también ha tenido un crecimiento a lo largo de estas décadas, al igual que, o sea, que las iglesias evangélicas. En el sin religión, bueno, ya de acuerdo a los otros tipos de estudios que hemos realizado, pues encontramos que dentro de esa población en realidad son no afiliados, y dentro de ese 4.7% solo el 11% de ese 4.7% serían considerados ateos o agnósticos. El resto en realidad sería no afiliados, pero que practican alguna creencia o alguna espiritualidad. Bueno, además de este cambio, que como digo está bastante fragmentado, pues el cambio no se da igual en todo el territorio nacional. Hay zonas de mayor cambio, por ejemplo, la zona del sureste, sur de México, que además pues es la que colinda con Centroamérica, es la zona que ha tenido mayor porcentaje de cambio religioso en México. Incluso Chiapas tiene un comportamiento casi igual a Guatemala. Hay varios municipios en esta zona donde el catolicismo ya no es una mayoría, se ha convertido en una religión minoritaria, y en Chiapas actualmente el catolicismo ocupa alrededor de 64% de la población. Es decir, tenemos unos contrastes enormes. Por el contrario, el centro occidente de México, que es la zona donde yo vivo, en Guadalajara, pues la mayoría de los estados tienen porcentajes por encima del 90% de católicos. Y digamos, es el núcleo duro de todavía este catolicismo, incluso catolicismo tradicional, intransigente, social, conservador, y de donde incluso emanan muchas de las posturas, juegos políticos, partidos conservadores de esta región. La región del norte pues también muestra otro nivel de cambio religioso diferente, digamos, menos fuerte que el sur de México, pero también mayor que el centro occidente y el centro. Esto para decir que tampoco, cuando hablamos de cambio religioso, imaginemos que el cambio llega de igual manera a todo el territorio nacional, ¿no? Y esto obviamente está transformando también regiones por religión, pero también obviamente, como vamos a ver con el nuevo juego en la política, pues también tiene un impacto en regiones políticas dentro del país. ¿Cómo se relaciona? Era la segunda pregunta que quería yo plantear, esta diversidad con el pluralismo. Y para ello voy a hacer uso de los datos de 2018 de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que se realiza cada 10 años en México. No sé si recuerdan el mapa que les acabo de enseñar del cambio religioso. Y esto es sumamente interesante, porque en las poblaciones donde mayor cambio religioso, donde mayor diversidad religiosa se encuentran, resulta ser también aquellas relaciones donde, ¿a poco me equivoqué de mapa? No, por favor. No, sí. Donde existe menos apertura a la diversidad religiosa. Es decir, son las poblaciones en donde existe mayor rechazo hacia las personas de diversidad religiosa. Y creo que me equivoqué de mapa a la hora de tomarlo, perdón, pero quería mostrarles, ese mapa, en donde en esta zona del sur, donde está Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca, era también la misma región en donde se percibe que la diversidad, en lugar de estar trayendo una mejor convivencia, está trayendo riesgo social. Es decir, la percepción, la diversidad no trae consigo una percepción de valores, de convivencia y de pluralidad, sino está trayendo valores
de temor sobre el otro, pero también, como vamos a ver, la religión es un elemento de conflicto social. Una de las preguntas que hace CONAPRED, que me parece interesante para revisar esta hipótesis, es preguntar si realmente están o no de acuerdo con que mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales. Y esto lo vamos a ver por grupo de edad. Quienes más consideran que a mayor religión hay más conflicto social son las personas mayores, 53%. Entre las personas adultas de 30 a 59 años, 44%, y en los jóvenes baja a 41%. Esto también se puede ver en otras encuestas de que los jóvenes tienen mucho mayor apertura a la diversidad religiosa, incluso a aceptar ser invitados y a asistir a otra religión o convivir con gente de otra religión. La otra es si las personas de la diversidad religiosa se sienten o perciben ser rechazadas por la mayoría de la gente. Y tenemos que un 53% de quienes no son católicos, que aquí en CONAPRED les llaman de la diversidad religiosa, dicen que sí se sienten rechazados por la mayoría de la gente. El porcentaje de población de 18 años y más que opina en el país que se respetan poco o nada los derechos de distintos grupos de población de diversidad religiosa, aparece 45% diciendo que se sienten discriminados. Los ámbitos, ¿cuáles son los ámbitos principales de la discriminación? Pues podemos ver que la religión ocupa el tercer lugar en el ranking de discriminación en México, después de la gente que es minusválida o de los indígenas, aparece la gente de diversidad religiosa con 20%. Sobre la negación de derechos, también aparece que 23.8% de la gente que tiene diversidad religiosa declara al menos haber experimentado un incidente en donde se le negaron sus derechos en los últimos 5 años. Y el 41.7% de este grupo de diversidad religiosa declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. Parte de estas formas de discriminación de la diversidad religiosa se expresa en que el 21% opina que el gobierno apoya más a la religión que predomina en el país, y casi 22% dice que se siente poco o nada libre para expresar sus creencias, cultos o ritos en su comunidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque uno de los elementos incluso para replantear la laicidad pues es retomar esa propuesta de Bouveron, que habla de la laicidad no únicamente como la separación entre las actividades de la religión y la política, entre las iglesias y el Estado, sino como un triángulo que dice casi tiene que mantener el equilibrio entre 3 lados. Un lado, el reconocimiento a los derechos de la diversidad; otro lado, el reconocimiento a la libertad de conciencia y sus consecuencias, es decir, no solo de aquellos que apelan a la cuestión de la libertad religiosa, sino de cualquier tipo de conciencia, de otros grupos que también están presentes en la sociedad demandando libertades y derechos, como puede ser el grupo, los movimientos feministas, los movimientos de LGBTI, como hasta donde lleguen las I, que cada vez se vuelve una relación más tensa con las religiones. Y obviamente también está la cultura del pluralismo, que tiene que ir acompañando a la diversidad. Y pues aquí vemos en México como exactamente tantos años de permanencia del catolicismo y esta, digamos, forma rápida de llegar de otras denominaciones no va necesariamente acompañada de esta cultura que se requiere, de una cultura de la convivencia, del respeto
de los valores del pluralismo religioso. El punto 3, que me parece importante presentar, es tratar de responder a cómo reconfigura el campo religioso y su relación con el campo político. ¿Cuáles son los nuevos protagonismos y corrimientos religiosos en el espacio público y qué tipo de política ponen en juego? Para poder hablar de esto, pues necesito antes referirme al contexto de la laicidad en México. No sé si todos lo conocen o no, o es mejor, y dado los contrastes que hay con cómo se vive aquí, creo que es mejor que lo presente. Es muy importante decir, bueno, pues México, como les dije, es uno de los países, digamos, más drásticos, incluso más severos, incluso en parte de su vida política ha sido considerado un estado anticlerical, en donde obviamente la Iglesia Católica ha tenido un reclamo durante siglos porque no se respetan las libertades, sobre todo de la expresión pública y de la existencia jurídica de la Iglesia Católica. En México, a mediados del siglo XIX, y fue incluso previo a Francia, no tomamos el modelo de laicidad francesa, sino fue realmente el primer país que retomó este modelo de división drástica de las esferas entre el Estado y la Iglesia, y se instrumentó una constitución con un modelo de laicidad, en ese tiempo jacobino e incluso, como dije, anticlerical. Y este modelo separaba a la Iglesia de la actividad y de los espacios públicos. ¿Cuáles espacios públicos? Pues todo: educación, salud, política, medios de comunicación. Esto es actualmente continúa. Restricciones en la actividad religiosa fuera de los templos. Yo ayer comentaba que la primera vez que yo fui a Roma, yo me impacté terrible de estar en la estación del tren y ver a religiosas vestidas de hábito. Jamás había visto eso en México. Y a mí me dio un shock. Yo dije, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están vestidas así? Porque en México parte de las prohibiciones, por ejemplo, era que jamás alguien que fuera religioso podía salir vestido de religioso a la calle. Entonces no estábamos acostumbrados los mexicanos nunca a ver a alguien en hábito. O sea, era como si vieras a alguien en monokini en la estación del metro. O sea, está en shock, ¿no? O sea, el mexicano obviamente tuvimos esta parte, y cuando Calles, presidente, quiso aplicar, porque estaba la Constitución, pero no siempre se aplicaba, y de hecho así es como hemos sobrevivido, ¿no? Hay una manera de negociación de, bueno, ahora no la aplico, así la aplico, porque si la aplicas toda, pues no podría haber peregrinaciones en México, y México es un país muy de peregrinaciones. Pero cuando Calles quiso aplicar esta Constitución, provocó este alzamiento de los católicos en esa zona que les enseñé, que es el núcleo duro del catolicismo tradicional en México, y estalló una guerra, que fue una guerra sangrienta de 3 años, que se llamó la Guerra Cristera, o que Jean Meyer le llamó la Cristiada. Para hacer la paz de esa guerra, pues el Estado, el gobierno dijo, mira, yo no voy a cambiar la Constitución, pero necesito que pacifiques a tus gente católica, ya no podemos seguir en esta guerra. Y hubo un acuerdo que se le llama el modus vivendi, que fue en realidad tu iglesia no te metes en política y te conviertes realmente en un actor, digamos, que no va a hacer olas, y los obispos no pueden estar realmente metiéndose en política, y yo les permito a ustedes tener la vida y no meterme en las cuestiones de la iglesia, y llevar de alguna manera a hacerme de ojo de hormiga para que ustedes realmente puedan tener sus prácticas religiosas. Porque, como dije, todo el espacio público, pero el espacio público era también, no se permitía que ninguna imagen saliera a la calle en México, ¿no? Y como dije, parte de nuestra tradición es una tradición festiva, ritualista, en donde aquello realmente era imposible de cumplir para el temperamento cultural de los mexicanos. Estos son los acuerdos de paz.
se traza este modus vivendi, y de alguna manera la Iglesia Católica lo que hace, sabe que los obispos y los sacerdotes jamás pueden ellos hablar en el púlpito sobre política o salir a los medios a hablar de política, pero instrumentan organizaciones de la sociedad civil formadas por seglares, que son de alguna manera los brazos derechos, ¿no?, de la Iglesia Católica, y que ellos sí mantienen, digamos, un activismo, sobre todo frente a algunas de las políticas que, como ahora, consideraban iban en contra de los valores de la familia, de los valores del matrimonio, de los valores sobre la educación de los niños. Sobre todo la escuela se convierte en un espacio siempre histórico de pugna, y lo sigue siendo actualmente, en donde los católicos tenían un activismo importante. La Constitución en México entonces establece una clara diferenciación de las funciones en ese tiempo era la Iglesia Católica, en realidad no se establecía para ninguna otra iglesia, ahora sí se tiene que empezar las iglesias, con respecto al Estado, y restringe su actuación en política y en diferentes espacios públicos, como son la política electoral. Por ejemplo, antes de 1992, ningún sacerdote tenía derecho al voto en México, y eso claro que es una restricción a una libertad, porque es también un ciudadano. Eso a partir de 1992 ya se cambió, se transformó, pero para que vean el nivel que sí era también restrictivo de ciertas libertades que obviamente pues eran vistas como un Estado anticlerical, ¿no? En las escuelas, en los medios de comunicación, y los frentes actuales de tensión pues son sobre todo los contenidos de la educación en las escuelas, porque además en México hay un sistema de educación social con libros de texto únicos para todos los mexicanos, para crear, digamos, una homogenización de los ciudadanos, cosa que tampoco necesariamente ocurre en otros países. En primaria nadie puede llevar otro libro que no sea el libro de texto, es decir, todos estudiamos lo mismo de forma obligatoria, y muchas veces los contenidos de ese libro de texto pues los católicos no estaban de acuerdo, sobre todo con la educación sexual, con la evolución, o con algunos elementos con los que en muchos momentos estuvieron en desacuerdo. La otra pues tiene que ver con las políticas familiares relativas, bueno, con los derechos actuales a las diversidades sexuales y de género. Mucho tiempo fue de mucho conflicto toda la cuestión de control de la natalidad, ¿no? Y ese era, ahora se ha desplazado, como ayer lo plantearon, y sobre todo pues uno de los elementos que también era terrible es que durante 70 y tantos años pues no había relaciones diplomáticas con el Vaticano, ni las iglesias como asociaciones religiosas tenían un reconocimiento jurídico, es decir, para el Estado mexicano no existía, ¿sí? Y la Iglesia Católica pues reclamaba estos derechos ciudadanos y libertad religiosa. 1991 cambia. ¿Por qué cambia? En realidad por una cuestión económica. Cuando México quiere entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, uno de los elementos que Estados Unidos le exige a México es que se tiene que democratizar, que ellos no van a hacer un tratado de libre comercio con un país que no es democrático y que no tiene, que tiene, digamos, estos déficits en términos de libertad religiosa. Y es por eso, no por otra razón, que México cambia elementos de su constitución. Y lo primero, pues, restablece esas relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano. En 1992 reconoce el estatuto legal y les llama asociaciones religiosas, y se funda la Dirección General de Asociaciones Religiosas en México. Se otorgan ciertos derechos civiles, como son la manifestación de la religión en los espacios públicos, claro, siempre pidiendo un permiso previo al Estado, pero ya se pueden hacer misas y peregrinaciones, que de todos modos, como dije, en realidad se hacían, no quiere decir sí, que no se hicieran. Y el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los sacerdotes a votar. Ahora los sacerdotes pueden votar.
Las cúpulas eclesiales entonces fueron ganando protagonismo social y mediático y demandaban un trato preferencial y privilegios por parte de gobernantes y del Estado, manteniendo su silencio a favor del status quo. A partir de los años 90 se vive realmente algunos obispos que resultan acaparar la voz oficial de la Iglesia Católica, que eran 4 importantes obispos, se convierten realmente en la fuente cotidiana de los periodistas. O sea, cada lunes salía en primera plana que decía tal obispo, tal otro obispo sobre lo que pasaba en México, cosa que antes jamás pasaba. Y empiezan también a adquirir un protagonismo de visibilidad los propios obispos a partir de esa etapa. Es importante también que en el 2000 hay un cambio fuerte en México, porque cuando estoy hablando de este estado jacobino, pues este estado jacobino también estaba de alguna manera construido sobre lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta en México, ¿no? ¿Qué era la dictadura perfecta? Pues un partido único e institucional que durante 75 años era el único que ganaba e imponía a sus candidatos, y realmente no había tampoco una libertad democrática para elegir a nuestros propios gobernantes. A partir del 2000 se cae, digamos, esta cortina de la dictadura perfecta, y México también transita, que fue también parte de los acuerdos de libre comercio, ¿no?, hacia el cambio de partidos políticos. ¿Qué sucede ahí también? Pues viene un nuevo protagonismo, porque si bien en México cualquier político mexicano tenía que representar, aunque no lo fuera, ser masón y no ser católico. O sea, ayer alguien decía aquí que a un candidato al revés había perdido por haber dicho que era ateo. Bueno, durante 75 años en México, nadie que no dijera que era ateo podía ser gobernante ni presidente municipal, menos presidente, ¿no? O sea, para llegar a ser gobernante había, aunque no lo fueras, aunque en lo privado fueras creyente, con tu esposa fuera creyente, tú tenías que representar el ser realmente ateo. Cuando esto cambia y empieza el juego de los partidos, pues el primer presidente que tenemos viene del Partido Acción Nacional, de una corriente que está ligada de alguna manera con el catolicismo liberal y el catolicismo conservador, y Vicente Fox lo primero que hace al ganar es reivindicar la visibilidad de lo católico dentro de la esfera pública. Y entonces lo primero, su hija llega y le da un crucifijo cuando a él le dicen que él ganó las elecciones. Un acto simbólico importante, pero que abrió de alguna manera el juego de los símbolos políticos en la política electoral y la visibilidad del juego de los símbolos religiosos. A partir de ahí, muchísimos políticos empezaron a instrumentar este juego de hacerse, bueno, la Virgen de Guadalupe pues es, digamos, la preferida para decir por qué en México Virgen de Guadalupe, dentro de imaginario del catolicismo nacional, también significa ser mexicano católico. O sea, y es muy fuerte ese símbolo, porque es un símbolo nacional patriótico, a partir también de donde se cimenta este elemento de integración nacional. Entonces, obviamente, estos símbolos empiezan a tener un juego en la instrumentación de la política, y lo religioso adquiere visibilidad en las campañas, en los discursos, en las agendas políticas. Claro, hasta aquí estamos viendo esta instrumentación de símbolos católicos, no estamos viendo, como vamos a ver ahora, de otro tipo de religiones. Lo que sí queda restringido en la Constitución actual, y que de alguna manera siguen siendo trincheras de lucha de los grupos religiosos, sigue siendo la escuela laica, en donde distintos grupos religiosos encabezados por la Iglesia Católica están pugnando porque se den cursos sobre historia de las religiones dentro de las escuelas públicas. Está también la restricción sobre la propiedad
y administración de los medios de comunicación. En México ninguna iglesia puede ser, hasta ahorita, no sé si hoy ya no, hasta ayer tal vez, puede ser propietario de un canal de televisión o de un canal de radio, lo cual no quiere decir que no puedan pagar tiempo aire a las radiodifusoras, lo cual lo hacen, de hecho, actualmente, ¿no? Digamos que tampoco se permite que alguien que haya sido ministro o pastor o sacerdote pueda ocupar un cargo de elección. No puede ser elegido para ocupar. Son los tres elementos que también podamos saber cómo están en pugna, ¿no? En el escenario actual, ¿cuáles son las alianzas y tensiones entre gobierno y religiones? Bueno, estamos ahorita en un cambio que se anuncia de una manera muy pomposa, la cuarta transformación, ¿no? No es nada más un cambio de un presidente, es un presidente que quiere hacer grandes reformas nacionales, es decir, la cuarta transformación suena históricamente muy ambicioso y que plantea algo también ambicioso en un país tan violentado por la presencia del narcotráfico, de sociedades criminales en donde la muerte pues es algo que se vive al día a día y donde la cantidad de cuerpos que se encuentran y que no sabemos, vivimos sobre fosas clandestinas es parte de nuestra realidad, horrible realidad nacional. Y en este país, con esta brutal realidad de la violencia, pues llega un presidente a decir: la cuarta transformación se va a basar en instaurar la República del Amor. Suena muy bonito, ¿no? Frente a tanta violencia y muy seductor, todo el mundo queremos esa República del Amor, o sea, suena así como ideal, ¿no? Pero ¿qué significa realmente esta República del Amor? Bueno, una de las cuestiones, bueno, aquí estoy hablando de algunas de las cuestiones que hay de tensión previas a esta República del Amor. De los elementos ha habido, igual que acá, un nuevo protagonismo que antes no existía. O sea, el protagonismo conservador lo tenían estos movimientos que dije, laicos, católicos, que han existido desde a partir de finales del siglo XIX, ¿no? Después de la guerra, que además tuvieron presencia en la guerra cristera, después, digamos, tuvieron un corrimiento como agrupaciones cívicas, ¿no? Y las mismas, sobre todo el movimiento familiar cristiano, pues ha sido, digamos, como el movimiento vertebral de estas cruzadas moralistas por distintos temas, que aglutina y que toma distintas cruzadas, ¿no? En México, primero las cruzadas de comunismo no, cristianismo sí, y ahora la cruzada de ideología de género no y cristianismo sí. ¿Qué tenemos de nuevo? Pues que por primera vez empiezan algunas asociaciones de evangélicos a participar con estos grupos en estas agendas de cruzadas moralistas y se ligan a las cruzadas con los católicos, que son los que llevan la batuta, ¿no? Cosa que nunca pensamos, porque obviamente pues tienen muchísimas diferencias en términos doctrinales y siempre se vieron incluso como enemigos, nunca como aliados, ¿no? Y empieza en 2016, frente a la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y la iniciativa de ley de matrimonio igualitario, se hace un gran movimiento en las principales ciudades del país, en donde la base principal son los católicos, pero por primera vez participan con ellos miembros de iglesias cristianas evangélicas. Fue muy fuerte, todo el mundo al principio que empezaron no pensaron que iban a tener esa fuerza, pero mostraron, como decimos, músculo. Por ejemplo, nada más en la ciudad de Guadalajara fue la marcha que ha habido con mayores asistencia de personas que ha habido en la historia de mi ciudad. Lograron sacar a la calle a más de 200,000 personas.
Es un número muy considerable y pensemos que esto se hizo en, creo que fueron 15 ciudades del país. Entonces, claro que hizo, y bueno, Peña Nieto, que además creía que con eso se iba a congraciar, porque pues tenía bastante mala, no tenía simpatía y él tenía que recuperar esta visión populista, pues en realidad tuvo que poner reversa a estas políticas. Esta formación de este movimiento, de esta cruzada, se llamó el Frente Nacional por la Familia y pues sí mostró este empoderamiento del conservadurismo católico, como dije, en alianza con sectores evangélicos. También por primera vez vimos el nuevo protagonismo político de las iglesias evangélicas con la creación del partido confesional, Partido Encuentro Social, que logró hacer una alianza electoral con la coalición Juntos Haremos Historia del partido de Andrés Manuel López Obrador para los comicios presidenciales de AMLO. El PES realmente no tenía las bases numéricas que prometió, ¿no? O sea, se venden muy bien los números ahora, las cifras son instrumentadas en estas formas de clientelismo, ¿no? Y entonces ellos llegaron y le dijeron al futuro presidente: nosotros podemos conseguir 30 millones de votos. Si nosotros analizamos los censos, o sea, realmente era previsible que no podían ni siquiera pasar lo que es la mínima cuota del partido, que es tener 3 millones de votos a nivel nacional. Y llegaron a menos de 1,5 millones, perdieron el registro del partido, pero ganaron más lugares en las cámaras de senadores y de la Cámara de Diputados, que incluso el Partido de la Revolución Institucional. O sea, vendieron muy caro la ilusión de sus votos. Ahora Andrés Manuel pues ya se dio cuenta que en realidad obtuvo 56 diputados federales y 8 senadores de la República. Ningún otro partido logró eso más que Morena. Pero como digo, ni siquiera este Partido de Revolución Institucional, que tuvo el monopolio político durante 75 años en el país. Pero Andrés Manuel pues ya decidió ya no negociar con los líderes de esta coalición evangélica, pero ahora él está negociando con otra coalición que se llama Cofraternice, Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas en México, que ha creado una nueva alianza con Andrés Manuel para llevar la República del Amor. Andrés Manuel, desde que llega y desde su campaña y llega a la presidencia, él ha realmente instituido una política basada en un neomoralismo. Él considera que el mal y la solución a la violencia, la inseguridad y la corrupción está sobre todo en la crisis moral. Y él realmente afirma que su mandato no solo buscará el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Constantemente recurre a fragmentos de la Biblia, a hablar de Cristo, pero también a rituales de espiritualidad indígena. Es muy hábil jugando, digamos, ahí sí, con la representación de la diversidad religiosa. Cuando los católicos de alguna manera corren este rumor de que Andrés Manuel entonces puede ir en contra de la Iglesia Católica, él dice: no, momento, yo ante todo soy respetuoso a todas las formas de religión, y si me ponen a la Virgen de Guadalupe yo me hinco, porque es la Virgen del pueblo y ante todo soy respetuoso. Pero también constantemente está recurriendo a lenguajes, rituales y símbolos religiosos para legitimar sus formas de poder. Y también ha encontrado en esta coalición de evangélicos un apoyo. ¿Para qué? Para hacer también su tarea misionera
que tiene que ver con llevar la República del Amor. Uno de los elementos importantes que plantea en esta República del Amor, pues es que la Constitución no es suficiente, porque el amor no está en la Constitución, pero sí se necesita una cartilla moral, y para él manda a publicar esta cartilla moral. ¿Y quiénes van a ser realmente quienes distribuyan la cartilla moral? Pues los predicadores evangélicos, todos los evangélicos, obreros evangélicos que saben ir de casa en casa y llevar la cartilla moral. Entonces se está apoyando en Confraternice para que ponga a su disposición a este ejército de evangélicos para tocar de casa en casa de los mexicanos a llevar la cartilla moral. La cartilla moral podría haberse distribuido en las escuelas. Digamos, si las escuelas son públicas, oficiales, pues era un lugar, digamos, bastante atractivo. Pero no, él decide. ¿Y qué están pidiendo a cambio? Confraternice, pues que haga cambios en la Constitución. El primer cambio, que ya se está actualmente revisando, por eso dije, quién sabe si hoy ya cambió, que no he leído el periódico de hoy, es que cambie ese reglamento y que diga que las iglesias pueden tener concesiones de medios de comunicación. De hecho, ya anunció propio Andrés Manuel la primera concesión, que además son medios regalados, no van a pagar por ellos, que se va a hacer a Confraternice de 2 canales de radio. ¿Por qué? Porque ellos alegan que los únicos que realmente pueden sanar moralmente a México de un problema, por ejemplo, de los jóvenes, de las adicciones, pues son las iglesias evangélicas, que ellos dicen somos los que hemos tratado de manera más efectiva sacar a los jóvenes de las adicciones. Entonces Andrés Manuel confía, digamos, en que ellos sean sus socios, ¿no?, de esta labor de cuarta transformación, para que la República del Amor se haga con la colaboración de los grupos evangélicos. Obviamente esto cambia totalmente nuestro panorama histórico de transición de la laicidad. Bueno, tenemos otra iglesia, que es la Iglesia de la Luz del Mundo, que también ha tenido una capacidad enorme de clientelismo, sobre todo lo tuvo con el PRI, porque pues eran hechos a imagen y semejanza, pero que actualmente pues sí, aunque ya estaban plenos también establecer esa negociación con Andrés Manuel, pues su dirigente acaba de ser retenido en un juicio por 26 delitos en California, en Los Ángeles, California, y se encuentra en un terrible juicio, y pues esto pues ya de alguna manera hizo que la Luz del Mundo no fuera, digamos, la iglesia para esa alianza con el proyecto de Andrés Manuel. ¿Qué retos plantea esto para la laicidad mexicana y cuáles son las áreas de tensión? Pues de alguna manera ya las hemos visto. Una área de tensión muy fuerte es la escuela laica. Y aquí es sobre todo hay un grupo de abogados católicos que desde hace muchos años, y sobre todo han estado asesorados por católicos de Argentina, están realmente exigiendo que se transforme la educación laica y que puedan realmente meter una materia de estudios de religión, que puede ser sobre estudios de ética religiosa o sobre historia de la religión. Esto es muy tramposo para la diversidad y los valores del pluralismo, porque realmente pensemos, ¿quién tiene la capacidad de esto? La Iglesia Católica, como mostré realmente en los términos porcentuales. Las otras son bastante minoritarias, ¿no? Y lo que ellos buscan de alguna manera es profesionalizar la escuela. Pero ante este activismo católico de transformar el artículo 24 de la Constitución, hubo otro protagonismo, que fue el de la Luz del Mundo, que hizo un impresionante trabajo para colocarse como los grandes defensores de la laicidad en México. Y ellos lograron frenar ese cambio del artículo 24 que pretendía la Iglesia Católica, y ellos se colocaron en ese momento como la Iglesia evangélica que defiende el Estado laico, lo cual
sería interesante, y yo creo que es una tarea que vamos a tener que hacer los investigadores. Ahora, ¿cuántas son las formas que se tienen por Estado laico? Porque cada quien apela y habla del Estado laico y está hablando de cosas muy distintas, y va a ser todo un trabajo que tenemos que hacer. El otro problema, trinchera, con la escuela pública, pues es que aunque en su constitución es laica, no se permite supuestamente que haya símbolos religiosos, contenidos religiosos, pero en realidad hay un elemento que sí interviene en la discriminación religiosa de las minorías, y tiene que ver sobre todo con la celebración de los altares de muertos. Los altares de muertos es una práctica, una tradición que la UNESCO nombró como patrimonio, fue el primer patrimonio nacional que logró México inmaterial, ¿no? Y ahora con la película de Coco pues se ha difundido todavía más, y que incluso en lugar de que esté únicamente presente, digamos, entre las comunidades indígenas, se ha convertido como en una tradición de patrimonio nacional. Y en las escuelas más, porque los maestros laicos consideran que es mera tradición, pero está cargada de elementos religiosos, y está cargada de elementos religiosos que tienen que ver con creer en las ánimas, con que en realidad se ponen símbolos católicos, pero también se ponen otro tipo de símbolos. ¿Qué pasa ahí? Los evangélicos y los hijos de los testigos de Jehová les dicen: ustedes no pueden participar, esa es una práctica idolátrica, nuestra religión está en contra de eso. Pero las maestras dicen: no, esta es la práctica más importante para aprender a ser mexicano, aquí está nuestra tradición, y lo imponen como algo que tienen que participar los niños. Y esto obviamente pues también parece que no, pero también merma la laicidad en el sentido de ser realmente un espacio neutral, que realmente donde se pueda convivir esta diversidad y que exista el pluralismo requerido para hacer una laicidad. El otro tema, que de alguna manera ya lo planteamos, pues es el de los medios de comunicación. Hay una parte que sabemos que el modelo de laicidad pues está rebasado, porque obviamente ya Televisa ya no, aunque es el canal de las estrellas, fue un emporio enorme, en realidad ha bajado su rating terrible, porque pues muchísima gente contrata televisión por cable, ¿no? Incluso es más fácil que llegue a muchas poblaciones rurales, y ya no tiene el monopolio de la visibilidad televisiva ni de los medios de comunicación que tenían antes, ¿no? Las redes sociales, obviamente muchísimas iglesias producen y difunden todas sus ceremonias, ya se va el tiempo, ya va a cambiar, y utilizan intensivamente las redes sociales. Entonces también dice uno, bueno, pues que sigan frenando la propiedad de los medios de comunicación, ¿tiene o no tiene sentido? ¿En qué va a favorecer? Sin embargo, obviamente para las iglesias pues es realmente el mayor instrumento de difusión y proselitismo actual de las iglesias, y está, como lo vimos, convertido en una arena de disputa frente a la laicidad y las distintas religiones. La otra es la salud pública y las políticas demográficas. El tema, ya lo sabemos, de la construcción de este gran enemigo que se ha dado a llamar ideología de género, lo cual es un absurdo, porque en realidad era una deconstrucción histórica del género, no construir una ideología, exactamente era deconstruirlo y verlo como algo histórico, pero ha sido muy funcional, porque todos sabemos, los conservadurismos actúan y tienen poder a la medida del opositor que se construyan, y resulta ser realmente un gran enemigo, y mientras el enemigo sea más grande, más posibilidades tendrá el conservadurismo de tener o no tener impacto. Y ante esto pues están teniendo bastante impacto en estas cruzadas, y pues todavía no lo sabemos, ya veremos. Ahora estos cristianos que están ahora en puestos en la Cámara, en puestos en el Senado, todavía no los vemos actuar, pero podemos imaginar que realmente ingresan ahí porque es también el lugar estratégico
para transformar las leyes, los artículos y la Constitución. Me voy a ir ya deteniendo porque esto es muy similar a lo que ha pasado en toda América Latina, y pues tenemos esta transformación en donde ya el socialismo o el Estado laico, que eran, digamos, los grandes enemigos de estos grupos y movimientos y coaliciones conservadoras del catolicismo, han virado y se han modificado y cambiado de lugar hacia la guerra contra la ideología de género. Y pues sí han logrado poder establecer, digamos, un gran contingente, y uno de los elementos al cual hay que estar con mucho cuidado, aunque no sabemos cómo se puede frenar, pues es actualmente la utilización del pánico moral, que se instrumenta sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y que es en realidad el que hace que mucha gente salga a las calles. Por ejemplo, en México tuvo mucho éxito el que inventaran que en las escuelas les iban a dar el kit gay a los niños, ¿no? O el que digan que no, que en las escuelas realmente ya a nadie se le va a reconocer si es niño o niña. Ese tipo de rumores y que sobre todo se están esparciendo por las redes sociales de una forma muy viral, y que instrumenta el pánico como una manera de movilizar la nueva política hacia la cuestión del pánico moral, es la que está teniendo, creo, muchos efectos, no nomás en México, es una cuestión global. Pero bueno, no sé si alcanzo, si no, lo vamos a dejar para después. Estos son los elementos de la encuesta que también hicimos nosotros en México sobre creencias y prácticas religiosas en México. Es la materia que hicimos que tenía que ver sobre cuestiones sobre laicidad, sobre cuestiones de estos lugares de alguna manera de tensión, y podemos ver de una forma cómo los evangélicos y los bíblicos son aún más conservadores que la población católica. Es decir, sí, de alguna manera hay un elemento de cambio político en su propia concepción. Y sin embargo, pues también por ejemplo, el que se impartan contenidos o valores religiosos en las escuelas públicas, en realidad los que más de acuerdo están son los católicos. ¿Por qué? Porque siempre ha sido su lucha que la religión esté en los espacios públicos de la escuela, y saben que son mayoría y hegemónicos. Pero a evangélicos y bíblicos lo consienten menos, y sin religión aún menos. Ellos sí quieren una escuela laica, ¿no? Sobre la enseñanza sobre sexualidad en las escuelas públicas, pues es al revés. Realmente los católicos en eso son, digamos, subjetivamente más secularizados que los bíblicos y los evangélicos. Sobre el contenido de sexualidad en las escuelas públicas y el contenido de género, igual, los que más lo aceptan son los católicos, menos que los evangélicos pero sobre la celebración de festividades tradicionales y lo que les decía de los altares de Día de Muertos, pues lo podemos ver al contrario, ¿no? Mientras que a los católicos no les causa ningún problema, porque es parte de su tradición, sí crea realmente problemas en la inclusión de bíblicos y evangélicos. En términos de estos temas, que son temas controvertidos, como la ley del matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues también podemos ver que quienes más lo aceptan son los sin religión, después los católicos, es decir, una tercera parte, no tiene problema, pero entre los bíblicos y evangélicos hay rechazo. Lo mismo sucede con el derecho de las parejas homosexuales a la adopción de los hijos, o con la cuestión del aborto, que sea despenalizado. Sin embargo, y algo que es sumamente importante, y podemos ver que en la mayoría de los mexicanos, sin importar la religión, hay también una cultura de la laicidad que está de alguna manera presente en sus formas de representación y valoración.
y tiene que ver con que la mayoría de los mexicanos rechaza que los candidatos a elección popular usen símbolos o recursos religiosos para ganar votos, lo cual ahora están haciendo más nuestros políticos, aunque eso no tiene el consenso y lo podemos ver aquí. O sea, ninguno, la mayoría, más del 90% lo rechaza en todos los. Y también hay un rechazo un poco menor a que las religiones participen abiertamente en política electoral. Este es el otro cambio que también Confraternice y las iglesias evangélicas están ahorita exigiendo al presidente, que se cambie ese artículo de la legislación para que los ministros de culto puedan participar en la política electoral. Bueno, este es el panorama que doy actualmente de nuestra diversidad, nuestro pluralismo, muchos déficits por todos lados, y nuestra laicidad, que es modelo de laicidad mexicana. Bueno, yo creo que para ser más rápida, creo que esto nos plantea distintos retos. Por un lado, teníamos una laicidad que estaba pensada únicamente para contener a una iglesia, a un modelo de iglesia que era la Iglesia Católica. Nuestro modelo de laicidad no está pensado para la diversidad religiosa, y ante eso, pues tiene que plantear nuevos roles para el Estado. Nuevos roles para el Estado, uno, que es realmente gestionar la aceptación de la diversidad. Con los datos de CONAPRED vimos que no existe eso. ¿Por qué? Porque si el catolicismo ha sido tan predominante y el cambio es tan reciente, sigue habiendo realmente muchos prejuicios hacia la gente que cambia de religión, hacia las minorías religiosas. Y eso pues tiene que ser un nuevo rol del Estado, crear realmente una cultura del pluralismo y gestionarlo incluso en los espacios como la escuela y la escuela laica, que debe haber realmente un espacio neutro y formas, digamos, de una cultura política pensada hacia crear esos modelos de pluralización. La otra es esta forma nueva de hacer política entre los gobernadores, en este caso el presidente, y las iglesias evangélicas, este clientelismo de utilización utilitario mutuo, pues también corre bastante riesgo, porque eso tampoco realmente nos forma una nueva manera de política democrática. Lo que está haciendo realmente es, digamos, tomar las escaleras para llevar lo religioso a la parte de la decisión de las leyes, pero eso no se está debatiendo de manera ciudadana, ni es algo que realmente esté respetando tampoco el otro ángulo que yo decía de Beauvoir, que es la libertad de conciencia y de sus consecuencias. Y creo que ante esto pues se tiene que repensar ese modelo y la constitución de ese Estado laico, no hacia donde están presionando tanto la Iglesia Católica o las iglesias de tipo evangélica, sino realmente al nuevo rol en este nuevo escenario de diversidad religiosa, que deseamos pluralismo religioso, pero que también deseamos también libertad de otros tipos de agrupaciones. Y pues sería mi presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a René de la Torre por esta interesante e importante presentación. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios también. Pediría que podamos hacer por rondas, por ejemplo, unas 3 preguntas o comentarios, ¿verdad? Responde y después tendríamos otra. Karen, ¿alguien más? Katia y aquí. Entonces, Karen. Karina. Muchas gracias por su presentación. Yo tenía 2 preguntas. La primera es, en lo que decías de el limitar que pastores o personas con cargos religiosos accesen cargos políticos, ¿es algo, dijiste, que está en pugna o ya se aprobó? Y la pregunta también es, si digamos ejercieron esos cargos, renuncian a esos cargos y luego quieren participar en política, también les aplica. Esa es la primera pregunta. Y la otra, si observas que católicos
evangélicos, bíblicos y todos se unen cuando tienen que ver con temas de esto de contra la ideología de género, como ocurre acá, porque pueden odiarse en sus percepciones de la idolatría, por ejemplo, o el culto a la muerte, pero parece que todo eso se borra cuando tienen que ir a luchar contra la ideología de género. Sí ves ese mismo fenómeno en México. Bueno, me gustaría conocer cuáles son los criterios que usan para la división donde dicen bíblicos, evangélicos y católicos. Sí. Y después me queda como una gran interrogante en relación de esto, el evento último que usted mencionaba, sobre la encuesta, ¿verdad? Donde hay un alto porcentaje de personas que rechazan exactamente la estrategia que se está utilizando. Exacto. Entonces, digamos, si hay alguna reflexión, algún análisis, digamos, que pueda dar alguna explicación, ¿verdad? De por qué o cómo se está dando, digamos, esta diferenciación tan grande, pero que en el fondo pareciera que lo que ellos están haciendo sí responde, o sea, sí tiene un efecto positivo y que por eso es la estrategia que han decidido seguir. Es sobre la cartilla moral de AMLO. Ya circulan contenidos de lo que va a ser la cartilla, y en segundo lugar, sí, ¿qué van a hacer ahí con lo de ideología de género? Si lo van a posicionar o no dentro de la cartilla. Okay. Sí, mira, en la Constitución mexicana está ningún pastor o alguien que haya ocupado, no quiere decir que lo ocupe en el momento, un puesto de dirección religiosa, puede ocupar, ser votado, no puede aspirar a ser votado. Ahora, ese artículo estaba pensado obviamente para contener ¿a quiénes? A los sacerdotes católicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nuevo modelo también de las iglesias es que registran al pastor, no al predicador. Entonces, si tú eres predicador y eres un predicador famosísimo, interdenominacional, y además tienes mayor reconocimiento incluso que el pastor de una iglesia, sí puedes, te le cuelas, ¿no? O sea, lo que yo digo también es, ha quedado obsoleta nuestra propia Constitución. Hay cosas que se tienen que revisar porque no estaban pensadas para lo nuevo que estamos viviendo, ¿no? La otra cuestión es, actualmente, Confraternice es también uno de los elementos que le ha puesto en la agenda a Andrés Manuel López Obrador de decir, nosotros vamos a colaborar contigo distribuyendo la cartilla moral, pero también entre las cosas que queremos no es nomás lo del cambio del artículo de las concesiones de radio, sino que también cambies ese artículo y se permita que los ministros de culto puedan participar en política electoral. Esto todavía no se lleva, no se ha aceptado. Está en proceso. Todo esto está en proceso. Pero, por ejemplo, del de los medios de comunicación, sí está en proceso, pero ya Andrés Manuel dio la orden de que se cambie el artículo. Y bueno, entonces estamos en un proceso que, como dije, igual ya lo cambiaron hoy. O sea, sí, está ya anunciado. Es una crónica de un cambio anunciado en este momento, ¿no? Obviamente, sí, como dije, en 2016 fue la primera vez que miembros de iglesias evangélicas, a través de lo que en ese momento los aglutinaba, que era el partido Encuentro Social, se aliaron, hicieron esta alianza táctica en el Frente de Defensa de la Familia, para participar contra, en ese momento retomaron el eslogan que instauraron en Lima, Perú, de con mis hijos no te metas, y sobre todo en ese momento, digamos, lo que movilizó la campaña era el no a que se admitiera el que las parejas gays, que esa ya había pasado, porque esas ni siquiera pudieron hacer nada por el matrimonio
porque no hubo cambio de reglamento. La Constitución mexicana únicamente decía que 2 personas tienen derecho a casarse. Entonces no hubo más que reconocer un derecho, no tuvo que cambiarse el artículo en realidad, ¿sí? Cosa que fue muy fácil a diferencia de otros países como Argentina. En México no se cambió el artículo, lo único que se hizo fue reconocer que nuestra propia Constitución no estaba determinando si esas 2 personas tenían que tener sexos distintos o iguales y que se tenía que aplicar ese derecho que estaba incluso estipulado legalmente. Entonces ahí las iglesias no tuvieron nada que hacer, porque ¿qué piden? Quiten el derecho. No pueden, quiten el derecho. O sea, sin embargo, cuando empiezan a hablar de que se les iba a reconocer el derecho a poder, ¿cómo se llama? Los niños, adoptar niños, ahí es donde brinca. Y ahí es donde entonces salen con este eslogan de con mis hijos no te metas, ¿no? Como son los hijos de la nación, los hijos de la patria, ¿no? Y ahí se hace esta primera alianza. Obviamente es una alianza táctica en el momento, pragmática, y no tiene que ver con una alianza permanente. Lo que es muy interesante en México, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, yo hasta la fecha nunca he visto una agresión al símbolo de la Virgen de Guadalupe. Cuando fui a Brasil a presentar, una vez me invitaron a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, me preguntaban así, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿y no van y destruyen a la Virgen los evangélicos? Les dije, no, es que nadie se atrevería en México, aún actual, a ir y romper una imagen de la Virgen de Guadalupe o ir y pintar sobre una imagen de la Virgen de Guadalupe, cosa que sí pasa en Brasil o en Estados Unidos con las mismas comunidades mexicanas, ¿no? Pero digamos, todavía este marco de hegemonía, legitimidad popular, del catolicismo popular, está bastante vigente en México, y hay este tipo de agresiones no se atreverían, porque los van a linchar el resto cuando sepan quién lo hizo. O sea, digamos, hay un marco que no lo permitiría. Bíblicos diferentes de evangélicos. Mira, esta es una estamos peleando porque la cuando en 1990, nuestro censo en México data de 1895, la inclusión de la pregunta de la religión en el censo mexicano. Pero eso hasta antes se preguntaba con 3 opciones. ¿Es usted católico? Otro, judío, porque judíos tenían, aunque son de este tamañito, o sea, creo que son, no llegan ni a los 100,000 habitantes en México, pero tenían, digamos, más influencia política, o en ese momento había algún interés político en, no sé, en los años 40, de la guerra, no lo sé, pero estaban nada más judíos y otros. Bueno, ¿Ninguno? ¿Ninguno? Ninguno, sí. Y así te preguntaba. En 1990 logramos que la pregunta fuera abierta y ver realmente un grupo de académicos en el cual yo participé. Dijimos, queremos apoyarlos para hacer el catálogo y que haya un catálogo de la religión. En ese momento, alguien que estuvo ahí asesorando propuso que había que dejar estas 3 iglesias, denominaciones, Testigos de Jehová, Mormones y Adventistas, separado del resto de las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales. ¿Por qué? Porque había, digamos, una influencia teórica de David Martin que les llamaba para protestantes, y de hecho el primer nombre que se les puso fue iglesias evangélicas, no, bíblicas, no evangélicas. Después lo único que logramos fue que de menos le quitaran el no y ponerle diferentes de evangélicas. Cuando nosotros trabajamos en el primer análisis, que ya nos permitía, digamos, ver más, adentrarnos hacia la diversidad, y que hicimos ese libro que se llamó El Atlas de la Diversidad Religiosa en México, efectivamente a la hora de estar revisando los comportamientos sociodemográficos de estos 3 iglesias, son muy diferentes.
el de Testigos de Jehová, el de Mormones y el de Adventistas. Lo único que sí tienen es que, a diferencia de otras denominaciones evangélicas, la gente sí se siente, sí se siente identificada con su denominación. Jamás te va a decir soy cristiano, o soy pentecostal, o soy evangélico. Te van a decir soy mormón, o soy de los Testigos de Jehová. Al igual que la Luz del Mundo. Son las únicas que sí tienen, digamos, esta claridad en la respuesta. En este momento, este grupo de académicos estamos pidiendo que realmente se quite esa agrupación y que podamos visibilizar a los grandes jugadores, los que aparezcan con cierto número de población, y que realmente, digamos, no es el que lo quiera, lo agrupa, el que no, pero que nos parece realmente una categoría poco útil. ¿Por qué lo usamos para la encuesta? Porque nuestro marco de muestra fue el censo. Y eso obviamente a nosotros nos ayudaba muchísimo para poder hacer sobre el censo un marco muestral. Y por eso, a pesar de que sí tenemos de alguna manera ciertas reflexiones críticas sobre la categoría, y cada vez que la presentamos además nos la hacen ver, claro que lo teníamos que utilizar. Esa es la razón. ¿Qué pasa? A ver, pues algo que ayer hablábamos, ¿no? Ojalá lo que hacemos los académicos y los resultados de nuestras encuestas pues realmente tuvieran un efecto público, social, y fueran realmente, cambiaran, incluso lo viera el presidente y dijera, mira, lo que estoy haciendo no va en el sentido de lo que realmente opinan y piensan los mexicanos. Pero eso no ocurre. Yo creo que, aunque incluso cuando salió la encuesta tuvimos una cobertura de medios y fueron como 60 medios a la rueda de prensa, y en ese momento pues la noticia el otro día pasa y nadie se acuerda de nada, ¿no? Ese también es el efecto del acontecer, y eso pues de alguna manera pues queda perdido en algún archivo en internet que está ahí disponible, ¿quién lo va a buscar, no? Entonces, pero sería bueno recordarlo. Tal vez tengamos que volver a hacer una campaña de visibilización de lo que salió en la encuesta. Sobre la cartilla moral. La cartilla moral ya está. En realidad, y ahorita no me voy a acordar el nombre del autor, retoma un texto de 1940 de un autor mexicano con una visión muy tradicional de lo que debe ser el matrimonio y la familia. No existen ningunos elementos actuales contra la ideología de género, nada de eso, ni los nuevos problemas. Es una visión muy de postura moral de los valores de la sociedad, de la familia, del matrimonio, con una visión muy tradicional, pero que no entra tampoco en las nuevas pugnas, ¿no? Se le criticó mucho por ser desfasado totalmente, por decir, además esto está cursi, esto está a destiempo, o sea, hasta la forma de escritura, por favor, no merece ser actualmente la cartilla moral, pero esa es la cartilla moral. Y sí, ya está publicada, pero digamos, algo que es interesante, a ver, Andrés Manuel en su cuarta transformación, hay una parte en donde él busca instrumentar también a las oposiciones. Y entonces en muchos también de las secretarías está colocada gente que entre sí son opositores políticos. Por ejemplo, la secretaria de Cultura en México, pues es una artista de lo que se le llama en México el cabaret, y ella, Jesusa Rodríguez, no sé si alguien ha oído de ella, fue la que le tomaron la foto del primer matrimonio lésbico en la Ciudad de México. Ella ha sido una líder importante del movimiento lésbico, y ella es ahora la secretaria de Cultura. Entonces, lo que quiero decir con esto es exactamente, así como tiene al empresario más importante del maíz transgénico, Alfonso Romo,
como uno de sus principales. En CONACYT puso a la principal opositora del maíz transgénico. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta forma? No lo sé muy bien, ¿no? Pero él va colocando distintos actores con posturas antagónicas, muy opuestas, en distintos puestos. Entonces, otra ronda de preguntas. Entonces, en mi caso, más que pregunta, es subrayar la importancia de conocer esta experiencia que se está dando en México desde el punto de vista costarricense, donde pues, la discusión del Estado laico ahí está, ¿verdad? Con muchas dificultades, con muchos desafíos, pero sobre todo enfatizando el planteamiento de un Estado laico en el contexto de una sociedad profundamente religiosa, ¿sí? Porque eso tiene desafíos particulares y sobre todo nos llama, en este caso mexicano, como se va configurando y como ha sido la experiencia histórica, por ejemplo en Estados Unidos, nos llama la atención de que el Estado laico en ese contexto, digamos, no resuelve todo el problema de la participación o de la influencia política de los sectores religiosos en las políticas públicas. O sea, no es, en ese sentido no es una panacea, es una condición importante y necesaria. Pero México, ahora como se está configurando, y Estados Unidos de hace rato, son ejemplos de que son países con una larga tradición de Estado laico, pero con unas influencias políticas conservadoras, en este caso, ¿verdad?, de sectores religiosos que van logrando, digamos, moldear ámbitos muy importantes del Estado, de la política pública, según sus intereses, a pesar de que el Estado tiene esa cualidad laica. Entonces creo que es un llamado a la atención, por un lado, en términos nuestros, ¿verdad?, de cómo hacer el planteamiento de ese Estado laico en este contexto, pero qué más es necesario en el entramado institucional para que esa laicidad pueda ser efectiva, porque si no, no fácilmente, pero históricamente en algún momento se puede revertir si el juego de fuerzas políticas se da con las condiciones necesarias para que eso suceda y esa influencia religiosa sea creciente. Yo creo que lo que planteas es sumamente importante, y yo, aunque soy hija del Estado laico, también de la Virgen de Guadalupe, pero soy hija del Estado laico, soy mexicana, de modo, somos ambivalentes, ¿no? ¿Qué quiere decir soy hija? Pues a mí me gusta que haya habido, nos educaron, convivieron con esta conciencia de separación. Lo que me preocupa terriblemente es si en estos momentos realmente en donde las tecnologías de la información y la comunicación están realmente desconfigurando y realmente, digamos, estos artículos que prohíben cosas no sirven para nada, porque realmente todos los mensajes ya no tiene que ser en el púlpito, ya no tengo que salir a la calle, ya no tengo, a ver, todos los mensajes están infiltrando y a través de otra simbología. Ya ni siquiera es el discurso hablado, escrito, sino es símbolos religiosos. ¿Cómo lo paras? ¿Cómo paras que la religión no esté en el espacio público cuando la videogracia, como yo la retomo de Debrecht, no es normal, está también en la videocracia, ¿no? Y la videogracia está totalmente permeando y no va a haber muro, ni el de Trump, que contenga, ¿sí?, realmente esa infiltración de lo religioso en lo político. Y además se vuelven algo también muy seductor. Todos nuestros gobiernos, da igual si es de derecha o es de izquierda, todos le están apostando al populismo. Todos, ¿no? ¿Y qué es para el populismo? Las bases religiosas es una panacea, ¿no? Y todos están instrumentando, no importa quién, nos vamos a Venezuela, nos vamos a Bolivia, nos vamos a Argentina, no importa la ideología o la política económica, que ahora es la ideología, la política económica, lo demás quién sabe, ¿no? Pero finalmente ahora se define la ideología por la política económica, no importa cuál, están instrumentando lo religioso. Yo lo que creo, y ahí sí me voy más con esta postura que ha tomado Habermas, que tiene que ver con que un Estado laico debe ser el productor fuertemente
de la hegemonía de los valores democráticos y de fortalecer realmente una educación en valores en donde los derechos humanos y el cimiento de los valores realmente que nos puedan hacer pensar en una sociedad fincada en el pluralismo pueda ser lo que realmente desacredite lo otro, porque no podemos hacerlo con normas. Creo que las reglas ya no nos sirven, ese es mi problema, ¿no? Pero los valores sí. ¿Qué pasa si alguien, no me importa la religión, en lugar de ir y pensar por el bien común, lo que quiere llevar en el lugar de la cámara es una política que no va viendo por el bien común, sino por su propia fe? Pues de alguna manera todos los demás le dicen, oye, estás fuera de lugar. Fíjate que esto no se puede hacer aquí. Y entonces hay una cultura que es la que va a permitir que eso no ocurra. De otra manera, realmente creo que el nuevo papel de un Estado laico es un Estado productor y difusor de nuevos valores, de una sociedad más plural, que no lo están haciendo nuestros estados. Pero es un, como decimos, es un pienso, ¿no? O así me lo imagino, no me lo puedo imaginar de otra manera. Y yo veo que ya cualquier artículo que hagamos en realidad es rebasado. Todo se filtra. No hay forma de contenerlo. Como la humedad, lo que estamos viendo. Javier y Laura. Aunque ya me contestó la pregunta, ¿verdad? Voy a tratar de... Nunca esperé la respuesta así tal. Escuchando la administración de, bueno, lo que la gente se pronunciaba con Calderón, después con Peña Nieto, en todo su recorrido de la exposición, este juego, ¿no?, de coqueteo entre la religión, así en plural, ¿verdad? No decir católico, evangélico, eso, coqueteo en eso. No es que los políticos, y ¿cuál es su apreciación alrededor de esto? No es que los políticos y los presidentes y los partidos políticos, uno nota que están en una crisis permanente de prestigio, ¿no? O sea, totalmente. Y en este coqueteo no es que están como con los religiosos buscando una legitimarse y elevar un poco el nivel moral. No es a eso que están apostando, porque, bueno, usted dijo izquierda y derecha y está bien. Yo soy nicaragüense, ¿verdad? De uno que manejaba que somos socialistas y todo este lenguaje religioso, ¿verdad? Y lo que ha hecho es masacrar al pueblo. Entonces, y vengo también de tendencia evangélica, pero en este mundo, en esta crisis, yo he decidido no ser de izquierda, no llamarme de izquierda, no llamarme sandinista, no llamarme evangélico, no llamarme cristiano, porque miro que todos estos elementos de antes, vi una crisis ahora que mejor, y cuando me defino, ahora en la lucha nicaragüense me defino como azul y blanco. Y después se me dice que defina eso, lo defino, pero ya no estas posturas que tuve antes, ¿no? Y porque miro una crisis, y entonces podía ver eso con Calderón y Peña Nieto, y a mí me sorprende a López Obrador, que una foto con un montón de evangélicos tomada me llega. Entonces es lo que usted dijo, ¿no?, en su respuesta anteriormente. Gracias. Laura. Bueno, tiene mucho que ver con lo último que mencionabas sobre estos cambios constitucionales. Yo pienso que en efecto sobre las concesiones a los medios de comunicación no hay nada que hacer, ¿verdad? Igual es también parte de la lógica de un sistema democrático, nos guste o no, lo que han hecho los grupos religiosos en todo el mundo, no solo en América Latina, a través de con los medios. Eso pasará porque pasará. Sobre la elección a cargos públicos, eso, digamos, pasa en el caso de Costa Rica también, ¿verdad? Justamente tenemos un artículo constitucional que fue creado también para excluir a los sacerdotes de la elección, y
la sala constitucional aquí tuvo que llevarlo a discusión cuando tuvimos un ministro de la presidencia que era obispo luterano, porque había una gran oposición en este caso de las personas católicas, del núcleo católico practicante, grupos laicos, pro familia, etc. Bueno, ¿qué decidieron los magistrados? Apegarse en su sentencia a que eso había sido hecho en el contexto de su época y que se interpretaba únicamente para sacerdotes, etc. ¿verdad? Es decir, desde ese punto de vista, ya en Costa Rica incluso, ¿verdad?, se votó porque de sí no se va a aplicar ni se aplicará a personas de origen cristiano, angélico, etc. Ahora, a mí personalmente, la confesionalización de la escuela pública me parece dentro de posiblemente el único límite que debería mantenerse en términos constitucionales, porque pues es un comentario, al final no era una pregunta, porque realmente es el único que permitiría esa gestión del espacio plural, o por lo menos donde se ve el conflicto, ¿verdad?, entre la interreligiosidad, la interconfesionalidad, donde se aprende a convivir. Me parecen absolutamente válidas las demandas, por ejemplo, de testigos de Jehová, desde luego, ¿verdad? Sí que es un espacio de tensión y enfrentamiento, pero justamente solo se puede mantener de esa forma si hay una escuela laica, ¿verdad? Aquí el problema es justamente el inverso, ¿verdad? Tenemos la educación religiosa dentro de la educación pública, y si bien no es obligatoria, pues únicamente se presenta una carta para no llevarla, pero aquí más bien el reto consiste en convertir eso en historia de las religiones, que no pasa por la oposición de la Iglesia Católica. Pero me parece que dentro de los cambios constitucionales que habría al menos que luchar porque no se den, ¿verdad?, en el caso mexicano, creo que la educación laica, aunque entendemos que, ¿verdad?, ante este fenómeno de la humedad lo que tenemos es la herrumbre de los artículos constitucionales, yo diría que el de la educación laica en un momento como el que atraviesa América Latina, y justamente si todos los mensajes se están infiltrando por todas partes, por todas las redes, es como mantener un mínimo espacio en donde podamos convivir combinando todos los diversos microespacios que nos manejamos en un hábitat común, que me parece que cada vez justamente se va volviendo más difícil a raíz de todos estos microespacios que manejamos en nuestras redes, nuestros grupos, nuestros chats, dependiendo también del tipo de aplicación que usemos. Cada vez nos vamos aislando y reduciendo más, y con eso estamos cercenando también la posibilidad de interactuar con personas que piensan, sienten y creen cosas absolutamente opuestas a las nuestras, y esto lo que hace al final es fomentar las posibilidades de agredir a un otro que es muy distinto a mí, o por lo menos que yo lo imagino muy distinto a mí. No, yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, Laura, tal vez cuando hablé de la reglamentación era exactamente pensando en los medios de comunicación, la de los, a ver, me parece tan cuestionable que una mujer que lo primero que hace cuando llega a ser gobernadora de un estado es entregarle las llaves de la ciudad a Dios, y no ve por otra cosa y no le encuentro ningún sentido, perdón, ciudadano, político, o cuál es el bienestar en esa acción, como que el jugador ídolo del fútbol mexicano se esté proponiendo a sí mismo, que no tiene ninguna capacitación política ni una visión de estadista, se esté proyectando, porque es un ídolo, y también eso es parte de una formulación religiosa, como posible presidente futuro de México. O sea, ¿qué está pasando? Hay una crisis, creo yo, en el valor de la especialización, en el valor realmente de lo que se requiere. O sea, yo puedo ser académica, pero si me ponen a jugar de delantera en la selección, pues no voy a meter gol, y no me pongan ahí, ¿verdad?, ¿no? Y si ponen aquí a Cuauhtémoc, pues no va a poder hablar tal vez y presentar una ponencia académica. ¿Qué está pasando para que esto ya no ocurra?
Y para que, yo creo que ahí nos tenemos que preguntar. Y no es nada más una cuestión que tiene que ver con lo religioso y lo secular. Tiene que ver con esta, digamos, pérdida de valor de lo que antes considerábamos como conocimientos expertos, ¿no? Y que ahora no importa. Ahora da igual que sea la cantante, porque pues va a lograr muchos votos, o bueno, lo fue, ¿no? Casaron a Peña Nieto con la tal Gaviota, instrumentaron una boda Televisa de fantasía para que ganara votos porque se casó con la artistita de moda. A ver, ¿qué tiene que ver eso con la política? ¿No? ¿Y por qué lo están instrumentando? ¿O por qué nos mueve? ¿O por qué el líder religioso? O sea, creo que aquí hay algo que tiene que ver con que, por eso yo digo, y no quiere decir con eso que no hay artículo, que toca un nuevo rol, yo creo, sí, y tiene que ser, ahí lo pienso todavía en esta idea muy paternal del Estado, de ser un productor de valores. Porque estos valores no van a llegar por los medios, es al revés, ahí se están erosionando. Y el único contrapeso que puede haber, o ahí lo veo, es en el Estado. Pero no tanto como prohibir o no prohibir, sino como productor de valores, eso es lo que quiero decir. Claro que yo quisiera que la escuela fuera laica y además de laica fuera neutral. Como dije, o sea, sí me parece a mí problemático, y mi colega Cristina Gutiérrez por eso está haciendo esa etnografía, que en una escuela que pensamos constitucionalmente laica, a la hora de imponer una práctica ritual del altar de muertos, obviamente se está discriminando a las minorías religiosas. Yo sí quiero utópicamente pensar en un país que incluya esas minorías, ¿no? Que esas minorías respeten los derechos y libertades de otros, no los inhiban, ¿no? Y también quiero que haya una división especializada en donde quien va a decidir sobre energía sepa sobre energía, y no me pongan al payaso Canelita a decidir sobre energía. Es súper riesgoso, ¿no? O me pongan un rezandero, no me importa quién, ¿no? O me pongan, que puede ser muy respetable en otro ámbito, ¿no? El chamán, o al yogi. O sea, no es una cuestión, no tiene la capacidad para responder y para realmente resolver esos elementos que sí requieren de una experiencia profesionalizada y de una carrera que antes sí teníamos, la carrera de político. ¿Qué hay que hacer, amigos? ¿No habría ahí una instrumentalización de un antielitismo popular producto de los procesos de diferenciación social y de aumento de la desigualdad? Es decir, algo así como traerse abajo todas las élites que hablan en bonito, que están especializadas, y sustituirlo con personajes que son populares, ya sea porque están en la farándula o... Pero que finalmente son las nuevas élites económicas. Claro. O sea, utilizaba la gaviota, lo único que ella quería totalmente era el vestido, y que ahora la llevaran con la princesa de aquí, y ahora con la reina de Inglaterra, y ahora salía en la foto con la reina de España. O sea, esa era su aspiración, única aspiración, y los primeros años eso fue lo que hizo, y nos costaron sus vestiditos un dineral. O sea, porque no los pagó ella, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que las redes sociales crean realmente una especialización, y todos hemos perdido el valor realmente por el sentido de la profesionalización, y lo vemos incluso en la academia. O sea, ya no importa quién lleva años, quién es el que ha planteado, o sea, hay una especie de erosión. ¿Qué era eso? Eso era la modernidad. Se está erosionando los valores de la modernidad, ¿no? Y eso lo vemos. Y el consumo crea otras élites y crea otros valores de élite. O sea, antes era inconcebible pensar que un líder religioso traía un Rolex lleno de brillantes y tenía que traer... No,
ahora ostentar. Es un símbolo de cercanía con Dios. Entonces yo creo que más bien se cambia el lugar de los valores y de esa profesionalización, y ahí ojalá el Estado asuma un nuevo papel que tiene que ser el de ser educador de valores. Siempre y cuando el Estado no sea tomado por... Exactamente. Yo estaba pensando en Trump Pero Hillary, no, por me ejemplo. imagino, porque si no, no sé a dónde vamos. Y no es México, vamos a hacer varios, ¿no? Bueno,